Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva ocasión a un nuevo programa de la Náusea TV. Estoy con Jesús Medina, un servidor Héctor Oz, y vamos a tratar pues acontecimientos relevantes para el desarrollo de la vida política, social del país. Se han cumplido ya 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un crimen que se ha reconocido ya como un crimen de Estado por parte de las autoridades. Y bueno, en las últimas semanas, en los últimos días, hemos tenido acontecimientos relevantes de una u otra forma, en tanto dan cuenta de que hasta cierto punto la investigación parece dar un paso para adelante y dos para atrás, movimientos en los que ciertos actores, principalmente, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, así como de la propia Fiscalía General de la República, eh, pues aparentemente tropiezan o no avanzan en la medida en la que nos gustaría verlo a todos. Entonces, sin más, vamos a platicar un poco con Jesús sobre lo que aconteció en el último informe que publicó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un grupo que no está por demás recordar que viene acompañando el movimiento desde el 2015, tuvieron que salir del país ante presiones del gobierno de Peña Nieto, y que una vez iniciado el gobierno de López Obrador, retoman actividades en el 2020 y han presentado informes significativos. Nosotros grabamos por ahí de abril, cuando se presentó un tercer informe sobre Ayotzinapa, que daba datos reveladores en el sentido de que se confirmaba la participación, por ejemplo, de la Marina, no necesariamente en lo que ocurrió el 26 de septiembre del 2014, pero sí de manera prácticamente inmediata en el encubrimiento de los hechos. Entonces se señalaba en ese momento la participación de elementos del ejército tan solo infiltrados en la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, y bueno, daba cuenta de que todos o distintos elementos tanto de las Fuerzas Armadas, de la Marina, como de policías locales, federales, estatales, estuvieron involucrados en todo momento. Entonces, bueno, sin más, creo que podemos retomar a partir de ese programa, que invito a que revisen quienes nos hacen favor de acompañarnos, y dialogar un poquito con Jesús aquí de qué fue lo que se presentó recientemente, qué implicaciones tiene para el desarrollo del caso y demás. Jesús, te cedo la palabra. Gracias, Héctor. Un saludo a nuestra audiencia. Una vez más tocando este tema, porque es, digamos, parteaguas en la historia política reciente de México. Sí, es importante, como le señalaba, recordar cuáles son el contexto del cual venimos, porque justamente los problemas que observamos con lo que nos presenta el GIEI en este cuarto informe, si bien, digamos, las indagatorias no son eh, mucho mayores que las que habíamos visto en el tercer informe. Lo que ponen énfasis, digamos, en este cuarto informe es sobre todo la cuestión de los problemas que se están teniendo con respecto a la investigación actualmente, pese a que ya se realizaron algunas órdenes de aprehensión, la más sonada pues obviamente la de Murillo Cara, ¿no? Bueno, para esto hay que recapitular un poquito. Recordemos que, bueno, como señalaba, ya sabíamos que el ejército había tenido información en tiempo real, cosa que habían negado en la verdad histórica. Ya sabíamos que habían hecho investigaciones independientes el ejército y no había dado información a la comisión encargada ya con mandos civiles. En este caso, algo interesante también fue lo que se está hablando de la existencia de un war room, ¿no? De un cuarto de guerra con altos mandos de todas las corporaciones de seguridad y la PGR, cuyas investigaciones tampoco se compartieron y esas incluso siguen siendo ocultas, ¿no? Las nuevas evidencias que el GIEI nos presenta en este cuarto informe ahondan en este sentido. Por ejemplo, eh, clarificando con evidencias que no solo la policía estaba coludida con Guerreros Unidos y no solo también los militares, sino que se incluía incluso a algunos agentes de la Marina dentro de esta, digamos, comunicación entre Guerreros Unidos, este cártel acusado de ser quienes acabaron con la vida de los 43, aparentemente en el nuevo informe que da el gobierno, pero también, digamos, estos mandos, ¿no? Lo cual rompe con esa idea que también el mismo presidente ha tratado de imponer de que los mandos militares y de la Marina son incorruptibles, ¿no? Lo que estamos viendo es que no. Las evidencias por la intercepción telefónica que consiguieron, sobre todo a partir de que el ejército por fin entregó, digamos, la información, solo a partir de que Andrés Manuel directamente lo indicó, lo cual nos habla también de una falta de control sobre el ejército y sobre los mandos militares.
Y también lo que se encontró con estas indagatorias fue que hay información de que había integrantes o aliados o informantes de Guerreros Unidos en el CEMEFO, en la zona de Guerrero, en la Marina y en el C4. Es decir, esto, si bien nos puede parecer común en México, que es decir, que la delincuencia organizada esté completamente integrada dentro de la estructura del gobierno y dentro de la estructura de las agencias policiales, etcétera, pues esto ya son evidencias directas de que así era y de que en todo momento tuvieron un seguimiento constante a los estudiantes y pues a su destino, ¿no? Algunos de los problemas que también recalcó el GIEI, que fue donde más se enfocó, fue que pese a construir la investigación junto con la Comisión de la Verdad y la Unidad Especial de Investigación que se creó para el caso, el GIEI no tuvo información en torno a ciertos peritajes que sí realizaron otras corporaciones del Estado, incluyendo en su informe final que nunca se les proporcionó al GIEI alguna información. Asimismo, recalcan el problema que se da con la filtración de información, ¿no? ¿Por qué? Porque estas filtraciones, como eran, por ejemplo, los audios que estuvieron rotando en algunos medios de comunicación, lo que hacen, pues obviamente, aparte de violar la confidencialidad y de generar también daños a las familias de las víctimas, pueden complicar, digamos, la consecución del proceso legal, ¿no? Y por último, que algunos procesos de judicialización se han hecho por fuera de los canales correspondientes, es decir, la Unidad Especial de Investigación, que fue que se supone que iba a hacer la investigación junto con el GIEI, estuvo vulnerada en su autonomía y su independencia con respecto a la investigación, y esto también generó que se pusiera en manos de personas sin experiencia ni conocimiento de los casos las consignaciones, ¿no? Esto generando un riesgo serio al proceso judicial, ¿no? Y limitando, por supuesto, las posibilidades de trabajo del GIEI, ¿no? Esto también nos permitiría abordar un poco un tema del cual habló Andrés Manuel ayer en la mañanera, que fue de la renuncia del titular de esta unidad especializada, ¿no? Él menciona que no estaba contento con cómo se construyó este informe, dejando entrever por ahí tal vez algunos intereses. Lo cierto es que el informe que se sacó, como bien lo señala el GIEI, ya no es, digamos, ya no tuvo participación de la unidad especializada ni del GIEI. Fue algo que Encinas y la comisión hicieron hasta cierto punto saltándose a estos otros dos organismos, ¿no? Lo cual nos habla de un problema serio, no solo con respecto al proceso judicial, sino al compromiso que Andrés Manuel había tomado con respecto al caso, ¿no? Pareciera ser que lo que quieren aquí es cerrarlo pese a todo, ¿no? Yo creo que por ahí habría que retomar y a mí sí me interesaría, digamos, poner bien en claro estos actores porque son tanto bombardeo de noticias que no sabe luego de dónde viene la información, precisamente en función de lo que relatas ahorita. Yo creo que tendríamos que distinguir dos niveles. Una, lo que sabemos a ciencia cierta, en función de que coinciden distintos informes que tienen que ver con lo que ya comentamos, el involucramiento a todos los niveles, los días 26 y 27, que Sedena tuvo información en tiempo real, el 26 y el 27. Incluso, por ejemplo, que hay prácticamente certeza de que había jóvenes vivos una semana después, el 4 de octubre, que son precisamente los que involucrarían de forma más directa a elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que tenemos es ese encubrimiento, está claro, está comprobado, pero bueno, después viene el problema de lo que nos comienzas tú a relatar, Jesús. Por ejemplo, esta Comisión de la Verdad y la Justicia, la COBAJ, es una comisión presidencial, entonces es una comisión que depende en última instancia de las decisiones del presidente. Y como bien dices, por más que Encinas ha sido pues un actor reconocido, yo creo, por todos los involucrados en el caso, tanto por los padres como por las víctimas, como por la sociedad civil, si así se quiere, pues sí da cuenta de que hay pues por decirlo menos, una mala comunicación con quienes tendrían que llevar el caso de forma legal, ¿no? Que es precisamente esta unidad especial de investigación y litigación para el caso Ayotzinapa, que se formó también a principios del sexenio y donde esta persona, Omar Gómez Trejo, también reconocido como abogado internacionalista de derechos humanos, etcétera, etcétera, era el encargado. Y bueno, lo que tenemos es que cuando Encinas presenta este informe, como bien dices, sin darlo a conocer al GIEI, sin estar basado en las carpetas de investigación de la Fiscalía,
de inmediato se empiezan a ver una serie de movimientos por parte del fiscal general, que es Hertz Manero, para, digamos, ir desmantelando esa unidad que venía trabajando de forma más o menos efectiva durante los últimos 3 años. Tan solo se, se, ha trascendido que la detención de Murillo Caram es acelerada, que no está bien sustentada, tan solo ya hay un amparo que no está resuelto todavía en un tribunal colegiado superior, pero ya hay amparos que se le han concedido en el sentido de dejarlo en libertad o de terminar el proceso porque no lleva precisamente todos los elementos que debería tener en términos de una buena, de un buen expediente armado. Entonces lo que vemos es que la FGR no solamente son las Fuerzas Armadas, también hay instancias dentro de la propia Fiscalía General, pues que siguen siendo reticentes a dar pasos hacia adelante, ¿no? Encabezadas, por supuesto, por Gertz Manero, que como bien dices, López Obrador una y otra vez ha reiterado su apoyo a un personaje que por demás no da vistos de hacer un trabajo efectivo en lo que le concierne. Y no solo ello, bueno, sino que seguimos viendo que las mismas estructuras dentro de la Fiscalía siguen operando como lo han hecho impunemente desde hace años. Por ejemplo, a esta unidad especial se le quitaron los policías ministeriales que tenían, se le adscribe nuevo personal que no tiene conocimiento del caso. Fue muy sonado el hecho de que cuando los fiscales empiezan a procesar, digamos, el juicio contra Murillo Caram, pues son prácticamente regañados por el juez, diciéndoles que no saben el material que tienen, ¿no? Entonces, presenta esta renuncia el fiscal Gómez Trejo. López Obrador lo presenta como si fuera nada más un asunto de que no está de acuerdo, aunque lo cierto es que hay presiones, incluso el GIEI recomendaba protección a este fiscal y a otros que han salido ya, porque no sabemos cuáles pueden ser las repercusiones. A mí me llamó mucho la atención ayer escuchando precisamente a los miembros del GIEI que decían la salida de un fiscal especializado como el que estaba trabajando puede retrasar mínimo entre 3 y 5 años cualquier investigación. Pues llevamos 8 años y si esto se retrasa un par, toda la información que no va a empezar a desaparecer. Sabemos que el ejército no ha soltado todavía información completa. Este aspecto de los war rooms que comentabas, el ejército sigue negando que existan. Entonces, vemos una serie de condiciones que nos llevan a pensar inevitablemente, no voy a decir que se esté construyendo otra verdad histórica, pero que tampoco hay la voluntad de llevar al fondo las cosas. Y más allá de eso, que tampoco hay voluntad de llevar a cabo los procesos penales como se deberían llevar. Un ejemplo burdo si ustedes quieren, pero bueno, hay 5 militares detenidos. Sabemos que se retiraron órdenes de detención de al menos 16 de ellos que se habían presentado previamente. Y entonces la situación es que esos militares detenidos ni siquiera están detenidos en una prisión civil, siguen estando resguardados por el ejército, donde además se dio esta famosa entrevista con este policía o periodista, o quizá que sea Menéndez, quien, bueno, prácticamente es un lavado de cara al ejército y tirando hacia la labor de Encinas, diciendo prácticamente que son conversaciones falsas, conversaciones inventadas, las que está presentando el informe de la COVAC. Entonces, bueno, eh, desacreditación, por ejemplo, al abogado de los padres de familia, Vidulfo Rosales, de Centros de Derechos Humanos. El GIEI decía que solamente ha tenido una entrevista de forma virtual con Hertz Manero, que no saben cuándo van a tener otra. Entonces, una serie de acontecimientos que, insisto, no se trata de señalar que se está creando una nueva verdad histórica, ni mucho menos, pero que sí dan cuenta de que el proceso no está avanzando. Y si no solamente está estancado, a lo mejor podemos decir que se está retrocediendo en avances que veíamos, por ejemplo, en ese tercer informe donde ya teníamos clara la participación de elementos de la Marina, de elementos del Ejército, y que pasan los meses, pasan los años y no se ven procesos judiciales en firme, y los que se ven en cualquier ratito se pueden caer, como ha pasado en otros casos, qué sé yo, Rosario Robles, Lozoya. Entonces, Y creo que es eso que es lo complicado, ¿no? y ese es el problema justamente, que bueno, lo platicábamos también con nuestro video hace poco con la cuestión del Comité Cerezo. Parece ser que AMLO es el presidente con más voluntad que hemos tenido en la historia de México, ¿no? O sea, la creación de la comisión de la verdad unos días después de que llega a la presidencia, la creación de la unidad especializada, el regreso de los especialistas del GIEI, hablan de al menos una voluntad de cumplir con uno de sus objetivos de presidencia, una de las cuestiones que tomó como bandera durante su candidatura, que era pues el esclarecimiento de este acto de terrorismo de Estado. Eh, no obstante, aquí pues creo que, como señalas, no es echar culpas, pero es o decir, o directamente esto es algo planificado, pues para tratar de darle un carpetazo ya a un hecho como este, de la forma en la que sea, o es una muestra muy clara de las deficiencias del sistema, no solo judicial, sino de la política.
en México, ¿no? Como lo señalabas, el hecho de que lleguen estos nuevos actores a tomar el caso, eh, eh, si es un error, es uno gravísimo, porque esto no es cualquier cosa. O sea, sabemos que las leyes no son cualquier cosa, pero un caso como este tampoco lo es. Y no puede llegar de un día a otro a tratar de llevarlo como si fuera fácil, ¿no? Asimismo, lo de las órdenes de captura que señalabas, no es posible que 15 días después de que se emiten 83 órdenes, se pida desistir de 21 de ellas y que incluso, sin dar mayor explicación, obviamente, que incluso el GIEI habla de que algunas de ellas corresponden a personas con suficiente evidencia de su participación en el delito. No es, digamos, errores que se puedan obviar, son cuestiones muy importantes. Y esta cuestión que Andrés Manuel ayer trató de decir, en el cual tuvo que hacer presión y la cuestión de que tenía que ser rápido, esta cuestión de las órdenes de aprehensión para que no se fueran, para que no se escaparan, estos son leyes, no se pueden hacer al calor las cosas. Y el ejemplo es, como lo señalabas, con Murillo Karam, ¿no? Y es lo que señala el GIEI. Este tipo de malas prácticas que se han estado haciendo, lo que van a generar es que algunos de los procesados salgan por el mal manejo del proceso, cosa que hemos visto infinidad de veces en México, ¿no? Que es que se lleva mal el proceso legal y por ello los culpables, aún con evidencias de su culpabilidad, van a salir libres. Entonces, o tenemos, de nuevo, como lo señalaba, la mayor de las disposiciones del gobierno federal para trabajar el asunto, pero tienen prisa por cerrarlo, sea como sea, o de qué estamos hablando. Andrés Manuel hablaba de los intentos de dinamitar el caso. Ellos solos están dinamitando su caso. Y un caso incluso que ni era de ellos, era construido con las evidencias del GIEI y era construido con el trabajo de la unidad especializada, ¿no? No, y precisamente va por ahí el asunto. Comienzas diciendo, López Obrador parece ser quien más voluntad tiene y quien más mejores intenciones muestra y demás, pero lo cierto es que, y lo hemos comentado porque para bien o para mal, el asunto de la Guardia Nacional, ante lo que ha pasado en los últimos días, quedó relegado por completo. Pero lo que parece, lo que vemos efectivamente es que parecía que las cosas iban avanzando lentamente, pero avanzando. Pero después de abril para acá hay una cerrazón, hay un golpe de mesa tanto por parte del ejército como por parte de la fiscalía, no de la fiscalía especializada, pero sí de los órganos enquistados en la fiscalía, que recordemos que vienen desde la guerra sucia, sí, o sea, Gertz Manero es un agente de la guerra sucia. Entonces, ese es precisamente lo preocupante, ¿no? Independientemente, insisto, de la voluntad de las personas, lo que vemos es que las estructuras siguen siendo las mismas. Olvidémonos de que Gertz Manero, Cienfuegos, López Obrador, Encinas, los nombres y apellidos que ustedes quieran, pero lo que vemos es que las estructuras se siguen reproduciendo en términos de opacidad, de de seguir manteniendo los esquemas de impunidad que hemos visto una y otra vez. Mencionabas tú las declaraciones de López Obrador. Sí, parece que la intención entonces es cerrar como se pueda porque no se puede avanzar en frente de intereses creados tan poderosos y cada vez más poderosos como el ejército y los enquistados ya en la fiscalía. Entonces, ¿en qué momento me pregunto yo, por ejemplo, cuándo el GIEI se va a convertir en un agente extranjero conservador que está oponiéndose al gobierno de la Cuarta Transformación si sigue insistiendo efectivamente en que las cosas no se están haciendo bien? Está pidiendo, o me parece que ya le concedieron un mes de prórroga, el GIEI termina su mandato precisamente hoy, 30 de septiembre, parece que se quedan un mes más solamente para ver qué es lo que pasa con las acciones de la Fiscalía, como dices, este desestimiento de 21 órdenes de aprehensión sin ton ni son, sin ninguna justificación, solamente se puede explicar mediante corrupción, mediante impunidad y mediante opacidad. No hay de otra. El mismo GIE decía, algunas se quitan, otras se quedan cuando son exactamente iguales, cuando pertenecen a las mismas personas, a una persona que estaba en el C4, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Parece que llegó un momento en el que el ejército dijo, no va más, no se va a proceder a más, y lo mismo con la fiscalía. Entonces hay que desmantelar la fiscalía especializada que venía trabajando, hay que empezar a desacreditar el trabajo del GIEI. Esta Comisión de la Verdad va a seguir trabajando de manera independiente a los procesos judiciales, porque si es eso, van a seguir ocurriendo este tipo de problemas. Insisto, más allá de la buena voluntad que pueda tener López Obrador, que pueda tener Alejandro Encinas, si trabajan de forma independiente, no van a llegar a ningún lado, básicamente. Se decía, por ejemplo, que las fuentes del informe del COVAX son 18
18 intercepciones, 18 escuchas, cuando la Fiscalía se entiende que tiene muchísimas más, incluidas filtraciones que vienen de Estados Unidos, de esta detención de Illinois y en Chicago, donde se confirma que el trasiego de drogas entre Guerrero y Chicago era un asunto de todos los días, que salían mínimo 2 camiones cada semana de México hacia Estados Unidos. Entonces, ese tipo de consideraciones son las que yo creo que habría que poner sobre la mesa, independientemente de que veamos próximamente o no un anuncio de que el GIEI se queda más tiempo o otro anuncio de la Comisión de la Verdad. Lo cierto es que mientras no se judicializan los casos de manera correcta, pues vamos a seguir por las mismas. Y efectivamente, y con esto yo voy cerrando, el Poder Judicial es un poder independiente, autónomo, no depende exclusivamente del presidente de la República. Pero aquí el problema no es tanto el Poder Judicial que pueda actuar bien o mal, o sean corruptos o no, sino que los elementos no se están judicializando correctamente y hay elementos para pensar, por ejemplo, en las filtraciones, la que comentabas que se hizo muy sonada, independientemente de lo que pueda afectar el proceso. Bueno, ¿a quién le interesaba filtrar? Porque yo podría decir, el que más ha insistido en que se debe dar a conocer el informe sin testar es el propio presidente López Obrador, con esta visión que él tiene de hacerlo todo público, aun cuando vaya en contra de los procesos judiciales. Entonces, sí, el Poder Judicial es corrupto, lo sabemos todos y de sobra, pero si no se hacen las cosas mínimamente bien, pues, ¿qué podemos esperar en ese sentido? Sí, sí, así es. Y creo que también tiene que ver con la forma en que se ha estado llevando el caso. Es decir, esto empezó como una bandera de Andrés Manuel y un compromiso que él asumía con los casos de represión, no solo, o sea, Ayotzinapa como un ejemplo de lo que ha estado pasando en México durante muchos sexenios, y poco a poco se ha transformado en otra vez el discurso hegemónico que es criminalizar la protesta. Lo vimos con las acciones que los normalistas estuvieron realizando, no solo por protesta, digamos, por el nulo avance, sino también por el ataque que siguen viviendo como normales rurales, ¿no? Teníamos varias normales en riesgo de desaparecer y el discurso del gobierno es prácticamente el mismo que con Peña Nieto, que es criminalizarlos, que es decirles que esas no son las formas de hacer protesta, porque se están quejando, etcétera, ¿no? O querer integrarlos incluso, porque eso pasó también con algunas normales, que decir, sí, te vamos a dar dinero, pero te vamos a volver dentro de las escuelas estas que está impulsando Andrés Manuel. Y muchos dirían, bueno, pues es lo mismo, no es lo mismo. El trasfondo de las escuelas normales rurales es mucho más grande que el de una simple escuela o de simplemente dotar de educación a algunas zonas, ¿no? Y esto es muy preocupante porque lo señalabas, ¿no? ¿Cuándo se va a convertir el GIEI en el enemigo, ¿no? En el conservador que está, y esto lo vamos a ver cada vez más constantemente conforme el ejército vaya tomando las posiciones que ya se le están dando de facto, ¿no? Los conflictos con los grupos sociales de izquierda independiente van a continuar y el discurso va a irse cada vez más transformando en lo que fue el discurso de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y lo malo aquí es que, si bien con Peña Nieto era cada vez más difícil desprestigiar al movimiento social, con Andrés Manuel es muy fácil. Es muy fácil de hacerlo ante la opinión pública, ¿no? Entonces tendremos que estar atentos hacia dónde va el caso de los 43 como un caso paradigmático y central dentro de la política mexicana y también hacia dónde va el gobierno de la 4T, ¿no? En materia de ese tipo de procesos. Seguro, que tan solo en complacencias del secretario de Gobernación y demás, se sigue reproduciendo efectivamente este discurso, ¿no? De que son unas cuantas manzanas podridas dentro del ejército. Cuando lo cierto es que sí, efectivamente no es toda la institución, pero es el Estado el que la sigue encubriendo hasta la fecha. Solo esa situación se sigue dando. Y efectivamente esta forma de entender la política de López Obrador, populismo, llámenlo como quieran, pero efectivamente de desmantelar el trabajo comunitario que hacen las escuelas rurales, tan solo proponiendo la idea de que el apoyo ahora sea individual, ya no de carácter colectivo. Parece mínimo el cambio y a lo mejor no lo apreciamos en su totalidad desde afuera, pero lo que ello implica en términos, de nuevo, de desarticular movimientos sociales que vienen trabajando, pues no de ahora, no son respuesta en forma alguna el gobierno de López Obrador, sino a condiciones estructurales de la economía, de la sociedad mexicana y que bueno, sin duda veremos que siguen en las calles. Los padres no van a cesar esa lucha, independientemente
se puedan dar avances o retrocesos en el caso, pero lo vimos efectivamente frente a las puertas del campo militar, como la protesta va a seguir en la calle. Es más fácil, como dices, satanizarla, desmovilizarla, pero ello no quita que sea un movimiento social importante y que seguirá exigiendo justicia y verdad 8 años después y los que faltan. Entonces, bueno, no quisimos dejar de tocar el tema, aunque fuera brevemente, en función, insisto, del aniversario trágico de los acontecimientos y lo preocupante que ha sido el desenvolvimiento del caso en el último mes. Esperemos tener un nuevo informe del GIEI o de la Comisión de la Verdad que dé pasos alentadores en ese sentido y sobre todo, cierro con esto, decía por ahí el informe que en México parece que se le da mayor primacía al momento de la detención que efectuar bien un proceso y tener una condena ya a los culpables, ¿no? Entonces sí, se cacareó por todos lados el arresto de Murillo Caram y cuando lo veamos salir en un par de meses ya no tiene el mismo impacto, ¿no? Entonces, bueno, considerar esas situaciones, no olvidar que el Poder Judicial es un poder aparte, opaco, pero pues también hay que trabajar sobre él y si el mismo gobierno no tiene intenciones de reformarlo y demás, pues no se puede culpar por siempre a lo que no estás modificando. Jesús, no sé si tuvieras algún comentario final, si no, la dejamos por acá. Agradecemos a toda la audiencia, les seguimos recordando apoyar el canal, un like, un comentario, su suscripción, por supuesto, y recomendar por ahí el contenido. Y estamos por aquí próximamente. Gracias a todos.